Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la vuelta al mundo de la fragata Numancia, al mando de ese gran marino español llamado don Juan Bautista Antequera y Bobadilla de Eslava. Pero antes de hablar de la vuelta al mundo de la fragata Numancia, vamos a hablar primero del marino. El cuadro que tengo a mi derecha, un óleo sobre lienzo, podemos ver a don Juan Bautista Antequera de pie, apoyando su brazo derecho, su codo derecho, sobre una carta náutica de las costas americanas. Viste uniforme de gala de vicealmirante y luce la banda y placa de la medalla de San Hermenegildo. También las placas de las medallas de Isabel la Católica, medalla del Callao, mérito naval y la medalla de la primera circunnavegación de la fragata Numancia. En la vitrina inferior podemos observar la levita que perteneció al almirante Antequera. Don Juan Bautista Antequera tiene una carrera militar extensa, cargada de éxitos. En este vídeo vamos a comentar únicamente aquellos más importantes, las acciones más importantes en las que intervino. Nace el 1 de junio de 1823 en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. En 1838 sienta plaza en Cádiz como guardia marina. Para acceder a la Academia de Caballeros Guardia Marina se requería, entre otras cosas, tener entre 14 y 18 años. Don Juan Bautista Antequera ingresa con 15. En 1840, estamos en la Primera Guerra Carlista, aquí podemos ver los cuadros de dicha guerra. Primera Guerra Carlista, don Juan Bautista Antequera interviene en la acción de los Alfaques y es condecorado por ello con la diadema real de Marina, medalla considerada por muchos como la laureada de los mares. 3 años más tarde participa a bordo de la fragata Isabel II en la reducción de los sublevados de Alicante y Cartagena y un año más tarde, en 1844, en el bloqueo al puerto de Alicante. Por ello es condecorado con la laureada de San Fernando de primera clase. Don Juan Bautista Antequera, antes de cumplir los 21 años, ya estaba en posesión de las 2 medallas más importantes de las armas españolas. Llega su ascenso al alférez de navío. Nos encontramos en el año de 1845, con 22 años. En este mismo año lleva a cabo una importante misión diplomática, cual es que consigue que el presidente de Argentina libere a varios prisioneros españoles. En 1851, al mando del vapor habanero, participa en diversas acciones contra los piratas en las aguas de Cuba y además consiguió capturar al temido pirata Narciso López 50 de sus marineros. Por esta y por otras acciones, Antequera es condecorado con la Cruz de Carlos III y el título de Benemérito de la Patria. Llega ya su ascenso a capitán de fragata, 1859, y participa aquí en la Guerra de África. Su buen hacer destaca sobre todo en Arcila, Río Martín y Larache. En 1860 es destinado a Nápoles. Y llegamos ya a 1865, la Guerra del Pacífico, Chile y Perú contra España. Don Juan Bautista Antequera, conocedor de los acontecimientos que tenían lugar en el Pacífico, pide voluntariamente ser cesado de servicio en el vapor Blasco de Garay, que vemos aquí. ¿Para qué?
para incorporarse como segundo comandante de la fragata Numancia a las órdenes de su gran fragata Numancia, a las órdenes de su gran amigo don Casto Méndez Núñez, para dirigirse al escenario bélico. A partir de este momento ya tenemos que hablar de esa primera singladura. El 4 de febrero de 1865 zarpa la fragata Numancia del puerto de Cádiz y aquí comienza la primera gran singladura en la historia de un barco acorazado. Hay que decir que en ese momento solamente 7 marinas, además de la española, disponían de barcos acorazados. Y aunque ya hemos hablado en otros vídeos de la fragata Numancia, se hace necesario recordar aquí algunas de sus características. La fragata Numancia fue construida en Toulon en 1863, fondea en el puerto de Cartagena en 1864 y entra en servicio, como acabamos de decir, el 4 de febrero de 1865, con 96 metros de eslora, 17 de manga, 10 máquinas para la producción de vapor, el arbola 3 palos, mayor, trinquete y mesana, además del bauprés, 580 hombres de dotación, y alcanzaba el velamen 1846 metros. Iba artillada alrededor de 40 cañones repartidos a estribor y a babor. El blindaje de la Numancia, toda la eslora y 2 metros por debajo de la línea de flotación, con 7.305 toneladas de desplazamiento y 8,2 metros de calado. La Numancia, en este primer viaje al Pacífico, se convierte en primer buque acorazado en navegar por aguas del Atlántico Sur, primer buque acorazado en cruzar la línea del Ecuador, primer buque acorazado en cruzar el Estrecho de Magallanes y primer buque acorazado en adentrarse en esas aguas que un día de 1513 descubriera don Vasco Núñez de Balboa. El destino de la Numancia, desde que zarpa de Cádiz el 4 de febrero de 1865, era el puerto del Callao, a donde llega el 5 de mayo de 1865. Llegados al puerto del Callao, la fragata Numancia se incorpora a la escuadra del vicealmirante Pareja. Tras la muerte del vicealmirante Pareja, toma el mando de la escuadra don Casto Méndez Núñez, quedando al mando de la fragata Numancia don Juan Bautista Antequera. Los bombardeos de Valparaíso y del Callao. En el bombardeo de Valparaíso, que tiene lugar el día de Sábado Santo, 31 de marzo de 1866, participan también la fragata Villa de Madrid, Blanca y Vencedora. Más tarde, en el bombardeo del Callao, que tiene lugar el 2 de mayo de 1866, participan, además también de la Numancia, la fragata Almansa, Villa de Madrid, Blanca, Vencedora y Berenguela. El cuadro de don Rafael Monleón que tenemos a la derecha, podemos ver el bombardeo del Callao, la escuadra española, frente a la combinada Chile-Perú. Bien, también en este bombardeo del Callao, la fragata Numancia recibió 51 cañonazos a estribor. La imagen que tenemos en esta vitrina
podemos observar los 51 cañonazos. En dicho combate del Callao cayó herido don Casto Méndez Núñez, y el cuadro que vemos a continuación podemos ver en el puente de la Numancia don Casto Méndez Núñez como cae herido en brazos de su gran amigo don Juan Bautista Antequera. Finalizada la guerra, la escuadra, con todos sus barcos a flote, se dirige a la isla de San Lázaro, a donde llega el 10 de mayo de 1866. El triunfo de esta victoria en Madrid se recuerda en calles, plazas, barrios, estaciones de metro, como la calle de Actao, estación de metro también, Plaza del Callao, Pacífico, etc. Después de esta gran victoria, don Juan Bautista Antequera es condecorado con la Medalla de la Campaña del Pacífico y asciende a capitán de navío. Recibe también la orden de dirigirse al Pacífico, por el Pacífico, continuar la singladura por el Pacífico. Y entonces Antequera pone rumbo a Filipinas, deja atrás Tahití, llega a Filipinas, a Manila, y después desde Manila la fragata Numancia vuelve a zarpar el 19 de enero de 1867, zarpa de Manila, pasa por la colonia holandesa de Batavia y llegados al Cabo de Buena Esperanza, Antequera recibe una doble instrucción: bien dirigirse nuevamente ya al puerto de Cádiz, a España, o dirigirse a América, a Río de Janeiro. Él opta por la segunda opción y continúa rumbo a Río de Janeiro, a donde llega el 17 de mayo de 1867. De Río de Janeiro, posteriormente, ya zarpa para dirigirse a España, entrando triunfante el 20 de septiembre de 1867 en el puerto de Cádiz. Después de 2 años, 7 meses y 16 días de singladura, completando así esa primera gran circunnavegación de un buque acorazado. Fue una singladura larga, 42.400 millas o 78.500 kilómetros, prácticamente toda ella a vela. ¿Por qué? Por la falta de carbón. Evidentemente, don Juan Bautista Antequera es condecorado con la medalla de la primera circunnavegación de la fragata Numancia y asciende a brigadier. Para conmemorar esta gran hazaña se instituyó una leyenda muy parecida a la que recibió Juan Sebastián Elcano cuando circunnavegó por primera vez el planeta, cuando dio la vuelta al mundo. Esta leyenda quedó fijada en la cámara del comandante y podemos verla aquí. Dice: en loricata navis quae primo terram circuivit. La diferencia con la de Juan Sebastián Elcano radica en que en loricata navis quae, es decir, con nave acorazada, fuiste la primera que circunnavegó la Tierra. Esta gesta tan importante puede resultar peculiar, pero conviene recordar que estos barcos acorazados, que disponían 7, como dije antes, disponían 7 marinas además de la española, únicamente en el mundo, 7 marinas además de la española, no los sacaban a alta mar. Precisamente ¿por qué? Porque desconocían las propiedades de un barco acorazado y los destinaban únicamente para vigilancia costera. Fue la Marina Española la primera que los sacó a alta mar. También
hablando de la importancia de los buques acorazados blindados, aquí podemos ver una muestra de uno de los cañonazos, de esos 51 cañonazos que recibió la Numancia en el puerto del Callao, en el combate del Callao. Aquí lo podemos ver, la importancia del blindaje. Rompe el cañonazo, rompe el blindaje de unos 10 centímetros, rompe el forro que está más adentro, otros 10 centímetros aproximadamente, pero no rompe el forro que está al fondo y es de madera de teca. Bien, finalizada ya la primera vuelta al mundo de la fragata Numancia, vamos a continuar hablando de el marino, de don Juan Bautista Antequera. Finalizada ya la primera vuelta al mundo de la fragata Numancia, vamos a continuar hablando de esa importante carrera militar del almirante Antequera. En 1868 pone fin al levantamiento republicano de Málaga y a continuación en Santa Pola abortó un golpe militar que surgió en la fragata Villa de Madrid. Después de estos hechos, asciende a contraalmirante. En 1872 es elegido senador por su tierra, Tenerife. Dura poco en el cargo porque cesa en su cargo. ¿Por qué? Porque debe hacerse cargo del apostadero de Manila, tomar posesión como comandante general del apostadero de Manila. Durante su estancia en Manila, no solamente reforzó la seguridad del archipiélago, sino que además fundó un hospital, el Hospital de Nuestra Señora de Dolores, en Cañacao. Después de esto, se le concede la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco. Más tarde, 4 años más tarde, en el 76, es elegido nuevamente senador real, en esta ocasión por Alicante, y con carácter vitalicio. También Cánovas del Castillo le nombra ministro de Marina. Ministro de Marina, durante su mandato en el ministerio, además de colaborar en la elaboración de la Constitución de 1876, firmada por el rey Alfonso XII, Cánovas del Castillo y 7 ministros, entre ellos el propio Juan Bautista Antequera, quiso que se firmara y se aprobara el proyecto que tenía para la Armada. Un proyecto importantísimo. Si bien es cierto, no era de él, era de su antecesor, no es menos cierto que lo apoyaba plenamente. Como quiera que este proyecto no salió adelante, don Juan Bautista Antequera voluntariamente cesó en su cargo como ministro. Duró poco tiempo, 1 año y pico aproximadamente. También lo que hace Juan Bautista Antequera es fundar la Revista General de Marina. ¿Cuándo la funda? El 23 de julio de 1877. Unos años más tarde, en el 84, vuelve a ser nombrado ministro de Marina. Y en este segundo mandato se rodea de 5 militares importantes, entre ellos don Fernando Villamil, que vemos a mi espalda en este cuadro. Don Fernando Villamil, inventor del primer torpedero eléctrico, más tarde llamado destructor. También durante su segundo mandato como ministro, que dura poco tiempo, adquiere el acorazado Pelayo, el buque más en ese momento importante de la Armada, pero también el más sobresaliente del momento. En su segundo mandato como ministro de Marina, estuvo poco tiempo, más o menos como en el cargo la primera vez, 1 año y medio aproximadamente. ¿Y por qué dimitió? Dimite porque en esta ocasión tampoco salió adelante, tampoco fue aprobado su plan
para la Armada, de reconstrucción de la Armada. Y este sí que era un plan de él directamente, no salió adelante. Él quería para la Armada, quería que la Armada tuviera una flota preparada e importante. ¿Para qué? Para evitar posibles futuras hostilidades que se pudieran producir. Más o menos, el almirante Antequera se estaba refiriendo a los acontecimientos que más tarde tuvieron lugar a finales del siglo XIX. Bien, don Juan Bautista Antequera no quiso firmar como ministro su propio ascenso a vicealmirante. Por tanto, asciende a vicealmirante una vez que cesa como ministro, ya con 62 años. Llegamos al año 1885 y tiene lugar el conflicto de las Carolinas. ¿Qué ocurre con esto? Alemania reclamaba las Carolinas, y entonces Carolinas que habían sido descubiertas en 1526 por Toribio Alonso de Salazar y Diego Saavedra. Entonces la Armada Española prepara una flota de 6 barcos para defender las Islas Carolinas. ¿Y a quién le encomienda la acción? A don Juan Bautista Antequera. Para esta misión no se requería un cargo tan elevado. Podía perfectamente, el vicealmirante podía negarse, porque con un cargo inferior podía llevarse a cabo la misión, pero no lo hace. Antequera acepta la misión, pero con una condición, que en la Real Orden donde se publique su nombramiento vaya incluida también una frase que viene a decir lo siguiente: que se haga constar la infinita inferioridad de medios de flota que ponían a su disposición para esta misión. Antequera, pensando que Alemania iba a atacar las Islas Baleares, ¿qué hace? Reforzar la defensa de las Baleares. ¿Por qué? Porque pensaba que después Alemania podía pedir un intercambio de Baleares por Carolinas. Sin embargo, posteriormente, un laudo arbitral del Papa León XIII le reconoce a España la soberanía de las Islas Carolinas, concediendo a Alemania ciertas ventajas para el comercio. Así se evitó la guerra. Para concluir, ya estamos finalizando, vamos a hablar de la personalidad de este gran marino español. Don Juan Bautista Antequera y Bobadilla de Eslava fue un perfecto caballero español, instruido en los valores de la milicia. Su patriotismo fue el faro que iluminó siempre y en todo momento su conducta. Su humildad era parte de su personalidad. Su rectitud quedó perfectamente demostrada cuando se negó a firmar como ministro su propio ascenso a vicealmirante. También era vehemente, apasionado, y finalmente don Juan Bautista Antequera muere el 16 de mayo de 1890 en Alhama, Murcia. Sus restos reposan en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en Cádiz. Don Benito Pérez Galdós dedica uno de sus episodios nacionales a la vuelta al mundo de la fragata Numancia. También la Armada Española le dio su nombre a un destructor que entró en servicio en 1935. La reina regente le concedió a título póstumo el condado de Santa Pola, en honor y en atención a los servicios prestados, a esa ilustre carrera militar, a los servicios prestados tanto a la corona como a la patria.
Finalmente, en su tierra natal, Tenerife, tiene calle y monumento, y una bahía y una playa llevan su nombre en el norte de la isla, en la zona de Anaga. Concluyo diciendo que don Juan Bautista Antequera fue un hombre enamorado de la mar y de su patria. Y señoras y señores, como hoy tenemos aquí al bisnieto de don Juan Bautista Antequera, le va a dirigir unas palabras y hablarles de un par de anécdotas de su bisabuelo. Pues después de todo lo que nos ha contado Asunción Sordo, resulta muy difícil a un bisnieto del almirante Antequera poder añadir algo más. Pero bueno, siempre hay alguna anécdota que conocemos en nuestra condición de parientes, de familiares del almirante Antequera. Por ejemplo, puedo decir que casó a muy tardía edad, a los 59 años. Tuvo 4 hijos, el tercero de los cuales es mi abuelo, y todo ello por el amor que sentía por su profesión y por la patria. Puedo contar también que cuando manda construir, de acuerdo con Antonio Cánovas del Castillo, el acorazado Pelayo, que como muy bien ha dicho Asunción, era el mejor barco que existía en aquel momento sobre los mares del mundo, pues fue muy castigado por los diputados de aquel momento, que le reprochaban haberlo hecho sin las debidas formalidades. Él lo hace con un excedente que se produce en el presupuesto, un excedente, algo que ya evidentemente no existe. Y él les contesta: si fueran ustedes patriotas, no solo no me reprocharían el haber comprado este barco maravilloso, sino que me pedirían que comprara 2. Y luego, cuando él, en el curso de esa vuelta al mundo, al mando de la Numancia, recala en la isla de Santa Elena, en el medio del Atlántico, entre los continentes americano y africano, tiene una entrevista con el Lord Gobernador inglés. Ya ha completado para ese momento lo que es la vuelta al mundo. El gobernador inglés lo conoce y le refiere unas preciosas palabras que mi bisabuelo referirá a su vez en el Congreso de los Diputados, según las cuales le viene a decir: no habiendo sido la Marina inglesa la que ha consumado esta noble hazaña, me honro mucho en saber que la que lo ha hecho es la Marina española. Señoras y señores, hasta aquí una muestra de lo muchísimo que ustedes pueden admirar en esta maravilla de Museo Naval. Les espero a todos ustedes en el Museo Naval de Madrid. No les defraudará. Expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es de vital importancia para que el canal llegue a más personas y así, entre todos, desmontar la leyenda negra hispanófoba. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.